Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de videoconferencias 2013, ahora con una nueva edición en este marco de la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea. Este ciclo da continuidad al esfuerzo de la Comisión Nacional de Bioética por brindar un espacio de reflexión en torno a temas que por su importancia e impacto social requieren de un abordaje desde el punto de vista bioético. En esta ocasión agradezco mucho a la presencia de la doctora Julieta Rojo Medina, que actualmente es directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. La doctora Julieta Rojo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en hematología y doctorado en medicina magna cum laude por la Universidad de Colonia, Alemania. Ha realizado 2 estancias sabáticas y 4 de investigación en Alemania también. Se ha desempeñado profesionalmente como médico de base del servicio de hematología, fue jefa del Banco de Sangre del Hospital General de México de 1977 a 2008 y actualmente, comentaba, es directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, puesto que ocupa desde 2008. Dentro de sus actividades docentes destaca la siguiente: 122 conferencias en cursos como profesora invitada, así como profesora titular, sede de tiempo completo en hematología y epidemiología clínica de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, en donde laboró hasta 2008. Dentro de las actividades de investigación que ha desempeñado, cabe destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 16 años, ha presentado 141 trabajos en congresos nacionales e internacionales, algunos en cooperación científica y tecnológica con Alemania, un libro y varios capítulos de libros, 62 trabajos publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras. Es editora de la Revista Médica del Hospital General de México, asesora de tesis de doctorado, maestría, especialidad y servicio social. La doctora Rojo es miembro de la Comisión Seleccionadora de Becarios del área médica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Servicio Alemán de Intercambio Académico, así como de las siguientes sociedades: Sociedad Alemana de Hematología y Oncología, Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, Sociedad Internacional de Hematología, Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, Sociedad Internacional Erich Fromm, entre otras. Ha obtenido las siguientes distinciones: Cátedra Mario Salazar Mayén, de la Fundación UNAM, de la Facultad de Medicina del Hospital General de México, 96-98, Premio PAD por el trabajo de investigación clínica del Segundo Congreso Internacional de Medicina Transfuncional, 1999, y Premio Doctora Marilena Ansúrez López a la mujer más destacada de la rama médica del Hospital General de México en 1999. Medalla y diploma al académico por sus 25 años de servicio en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2005 participó como exbecaria de Alemania con un escrito para el libro de memorias de despedida de su presidente, doctor Teodoro Bersmen. Segundo lugar por trabajo presentado en el 49 Congreso Nacional de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Segundo lugar por el trabajo de investigación de la exposición oral en la 4ª Conferencia de Latinoamericana Ciencia Mujer 2009. Tercer lugar por el trabajo en cartel en el 52 Concierto Anual de la Congreso Anual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología. Tercer lugar por trabajo oral en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas en Hematología Diagnóstica y por Laboratorio AC. Ingresó a la Academia Mexicana de Cirugía en 2010 y a la Academia Nacional de Medicina de México en 2011. Doctora, realmente estamos impresionados y nos causa mucho gusto y nos da mucho placer tenerla aquí con el tema de la bioética y los bancos de células troncales. Adelante, por favor, muy gentil. Muchas gracias por la presentación al licenciado Ricardo Jiménez Arguano. Muchas gracias por la invitación de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, y buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que la información que les voy a dar el día de hoy nos enriquezca a todos, porque es un tema que yo agradezco que nos hayan dado este foro para exponer, ¿no?, del cual creo que se tiene poco conocimiento todavía en el país. La bioética y los bancos de células troncales es lo que nosotros vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ustedes que están en esta comisión ya saben mucho sobre las definiciones de bioética, que es la rama que dedica a proveer los principios para la correcta conducta de la raza humana en relación a la vida. ¿Y por qué la bioética? ¿Por qué la necesidad de la bioética? Pues esto se debe a los avances tecnológicos, al desarrollo científico técnico, a la hiperespecialización. Hablábamos de la hematología, dentro de la hematología ya está la medicina transfusional, y dentro de esto vamos
que volamos, nos está alcanzando el destino hacia la especialización de células troncales. En un futuro muy próximo se va a hablar ya no de bancos de sangre, sino de bancos de células progenitoras o troncales. Vamos a hablar de terapia celular, de medicina regenerativa y de ingeniería tisular. También se han desarrollado las técnicas de soporte vital, y finalmente, y la ingeniería genética. Sí. Entonces, la bioética surge en la segunda mitad del siglo XX, pero basada en la máxima hipocrática de primero no hacer daño. ¿Sí? Y los principios bioéticos se asientan en la Comisión Nacional de Protección Humana de 1974, en el informe Belmont, el respeto, la beneficencia, la beneficencia y la justicia, y sobre todo el no hacer daño. Entonces, el principio fundamental que es, pues es el paciente, que es el actor principal, donde ya adquiere la autonomía de tomar decisiones, desde luego, en base a una información completa. El paciente deja de ser pasivo, empieza a participar en las decisiones de su tratamiento con respecto a la forma de morirse, con respecto a la calidad de vida, y tiene derecho de ser informado de los beneficios y riesgos a los cuales va a ser sometido. Por lo tanto, la bioética es un instrumento de reflexión para orientar a los médicos en este nuevo ejercicio profesional, en donde dejamos un poco de lado el paternalismo y el ser el que sí sabe y el que sabe lo que le conviene a los demás. Queremos que participen los pacientes en lo que les conviene a ellos como una unidad biopsicosocial, tomando en consideración hasta su estado laboral y económico, para que tome las decisiones que más le convenga a él y a su familia. Esto permite eficientar la atención al paciente y también señala que tenemos que tener una actitud respetuosa, discreta, correcta, con responsabilidad objetiva y equitativa, competente. También los médicos tenemos que estar actualizados en todo lo que es la vanguardia de nuestras especialidades. Entonces, todo esto viene a modificar un modelo de atención a salud, en donde es un modelo biomédico, y de allí vamos a saltar al biobanco. Sí, ya tuvimos la definición de bioética. ¿Qué es un biobanco? Los biobancos, por definición, son aquellos que colectan materiales biológicos humanos, o llamados bioespecímenes, vinculados a información biológica y de salud del donador, del individuo donante. De ahí que también aparezcan los principios bioéticos de confidencialidad. Si yo no puedo decir desde un donador de sangre, dar sus datos, porque conozco su historia personal, sus antecedentes no solamente patológicos, sino también los no patológicos, su estilo de vida, sus preferencias, sus factores de riesgo, y todo esto tiene que ver con la bioética del producto biológico que es la sangre, y yo no puedo violar estos datos de confidencialidad. Incluye, por lo tanto, los registros de salud con todos estos antecedentes, y todo esto se mantiene específicamente para investigación y también para fines terapéuticos. El objetivo de los biobancos, ¿cuál sería? Proporcionar recursos para investigadores a fin de avanzar en la comprensión de la salud y también de las enfermedades. Estos son cada vez más importantes debido en dos grandes áreas de investigación, que es para la comprensión de factores de riesgo que subyacen a enfermedades crónico-degenerativas, lo cual es muy importante porque nos permite frenar el desarrollo hacia las enfermedades crónico-degenerativas, y se va a ir convirtiendo con el tiempo en una medicina más personalizada con la farmacogenómica. ¿Cuáles son las características de los biobancos? Pues que contienen estas muestras biológicas relacionadas con datos fenotípicos de los donadores,
que incluyen muestras de investigación futura que pueden o no ser específicas en el momento de su colección. Ahora vamos a ver cuántos tipos de muestras existen, que suelen proporcionar acceso a los investigadores que no sean los custodios directos de las muestras con fines éticamente aprobados. O sea, una cosa es dónde guardo las muestras, este biobanco con esta bioética, y otra el investigador que las solicita con fines terapéuticos o de investigación. Tienen un enfoque de interés público y han establecido los procedimientos para proteger los intereses de los donadores, de los que ya hablamos, incluida la exigencia de que toda la investigación, ya sea en el presente o en el futuro, no serán identificados los donantes y podrán decir, me retiro cuando yo quiera, regrésenme mis células, ya no quiero que las sigan guardando. Tienen el derecho de retirarse cuando lo deseen. ¿Cuáles serían las variables significativas para establecer un biobanco? Hay diferentes, los vamos a mencionar ahora. Tamaño y escala, puede ser local, nacional, y su capacidad, eso los hace grandes, pequeños, importantes o no, según a dónde vaya dirigida la investigación o el tratamiento. El estado de salud de los donantes, personas sanas o que tengan algún tipo de se refiere a personas sanas o con algún tipo de enfermedad o condición específica, o a lo mejor con ambos. O sea, podemos recolectar células, por ejemplo, voy a hablar más adelante, células progenitoras sanas, o podemos tener otras con alteraciones genéticas con intereses de investigación, o una combinación de otro tipo de células que vamos a ver un poquito más adelante. Las variables también incluyen el alcance de la investigación potencial, que esté limitado a una determinada enfermedad o que esté abierto a un campo de investigación destinado a algún tema ilimitado. Vamos a poner ahora ejemplos. Otra variable es el enfoque a la codificación y la privacidad y con vinculación de datos, y finalmente depende de la naturaleza de la colección. Si es puramente prospectivo, si comprende colecciones preexistentes o de archivo anterior, o es una combinación de ambos. El 90% de los biobancos a nivel mundial se centran en estos aspectos: la identificación de secuencias de genes asociado con enfermedades hereditarias, esto fue uno de los orígenes más importantes. Otros establecen la correlación entre enfermedad y cambio genético, cuando hay un patrón claro de herencia. Otros, estudios de epidemiología genética y de la interacción entre genes y medio ambiente. Y estudios para determinar si existe una base genética para ciertas reacciones adversas o alérgicas a medicamentos. Si nos vamos a la clasificación de biobancos, es muy amplia. Aquí la tenemos, yo marqué con rojo para llegar hasta el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Los biobancos se clasifican, algunos son únicamente de registros de seres humanos que dicen yo voy a donar, ¿sí? Así, por ejemplo, hay archivos virtuales de donadores de médula ósea que dicen yo sí dono mi médula ósea, hagan la tipificación y guarden mis datos. Desafortunadamente, en el momento en que se requiere ese trasplante, el donador dice yo ya no quiero. Entonces no son confiables ni seguros, porque nada más son archivos de datos. Otros en donde ya hay muestras o especímenes biológicos, como es el caso del Banco de Células Progenitoras del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en donde sí tenemos guardadas las células y están disponibles para cuando un paciente las necesite. Únicamente hay que hacer las reacciones cruzadas. Y hay otros que son formas mixtas, que tienen un archivo de datos y que tienen muestras biológicas guardadas. Una vez que las muestras
aprueban un montón de pruebas que vamos a ver más adelante, se criopreservan células vivas, células troncales o células de algún tipo, y entonces criopreservar quiere decir congelar en nitrógeno líquido a menos 196 grados. Una vez que ya están criopreservadas, tenemos dos vías, de uso terapéutico o de uso de investigación. Y también desde el punto de vista médico tenemos dos tipos de células, las que nos sirven para trasplantes de otra persona o las que guardan el cordón para un futuro hermanito que se va a enfermar o un pariente relacionado, que es ahora lo que son células madre de cordón. Tenemos bancos públicos y bancos privados. A eso se refiere con autólogo y alogénico, ¿sí? Tenemos esas dos maneras de guardar las células. Finalmente, se pueden guardar en forma de sangre total, sangre de cordón umbilical, que viene de la placenta, stem cells o células madre, tejidos, como puede ser piel, como puede ser cartílago, hueso, también hay biobancos de hueso y de cartílago, también hay de membrana amniótica y también hay de piel, ¿sí? Y tenemos de médula ósea, que la médula ósea, cuando se habla de trasplante de médula ósea, es no la médula ósea la que se trasplanta, sino las células troncales provenientes o de sangre periférica circulatoria o del hueso de médula ósea o de sangre placentaria a través del cordón umbilical. Hasta ahí llegamos a la última parte. Hay otras formas de especímenes biológicos de células muertas que se pueden obtener de cadáveres también, tumores, especímenes del medio ambiente, tejidos, biopsias, y también se pueden criopreservar. Entonces, biobancos es una gama de posibilidades de establecimientos, y ahí entra mucho la bioética. ¿Quiénes están autorizados o son aptos para abrir biobancos? Y ahí entra regulación, que es COFEPRIS, ¿sí? El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es normativo, pero ¿quién debiera o no tener un banco de cordón umbilical? Que se ostenta mucho a nivel publicitario y a veces ofrecen a las células madre como productos milagro, ¿sí? Cuidado con la bioética y con la ética. Entonces, ¿cuál es el dilema? Pues desde luego la legalidad. Tenemos que tener un marco regulatorio y jurídico en el que nos podamos mover al respecto de esto. La ética, ya lo dijimos. El derecho del donante a saber qué van a hacer con lo que está donando, qué pruebas le van a hacer, lo van a guardar, quién va a hacer disposición de su donación. El derecho al receptor, al paciente, de saber cuáles son los riesgos de someterse a un trasplante de cualquier tipo de células, si va a sobrevivir, la calidad de vida, quiénes son sujetos o no del trasplante. No todos somos candidatos, tenemos también que cumplir con ciertos preceptos para poder recibir un trasplante. Los factores económicos, desde luego que esto no es barato, es costoso. El avance científico, tenemos que estar a la par con lo que pasa a nivel internacional, y a partir de esto entramos entonces en cuál es la realidad actual de nuestro país al respecto de bancos de disposición de células progenitoras hematopoyéticas. El enfoque de mi plática es este, porque este es el que yo más conozco, pero no quiere decir que haya otros biobancos. Sí quisiera hacer la distinción. Aquellos que tienen tejidos como hueso, cartílago o tendón, que sí existen, ¿sí? Son 5 o 6, y eso funciona más que como trasplante, como implante. Al implantar el pedazo de hueso donde falta otro, este queda como una malla trabeculada y allí se empieza a formar nuevo hueso. No es un trasplante como tal, aunque sí se usan este tipo de células pulverizadas para implantes dentales, que eso es otra cosa, ¿sí? Yo creo que esto es importante.
¿Qué se hace con la membrana amniótica, por ejemplo? Esto pasa a ser un producto de insumo para la salud que está registrado en COFEPRIS y que sirve para hacer un implante también de piel, en donde la piel se perdió, se implanta, ¿sí? Trasplante quiere decir cuando yo pongo una célula y esa célula va a generar tejido. Va a generar tejido uretral, tejido renal, tejido cardíaco o tejido en la médula ósea. Es una diferencia que creo que vale la pena enfocar. Los bancos que tenemos registrados en México, creo que aquí vale mucho la pena hacer el enfoque de que es un banco público y que es un banco privado de células progenitoras obtenidas a través del cordón umbilical de la placenta. Se conocen como bancos de cordón umbilical, pero realmente lo que importa, que también se guarda un pedacito de cordón, lo que importa es la sangre que se obtiene de la placenta. Existen en México registrados 4 bancos públicos que son a los que puede acudir cualquier paciente o interesado, sea donde esté su paciente, que son uno de la Secretaría de Salud, que es el del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y es el mayor y de mayor tamaño, uno en el IMSS La Raza, otro en Sedena y uno mixto que es público-privado con el Hospital Universitario de Monterrey. Los bancos privados que están registrados son 5. Esos guardan el cordón, cobran por esa custodia y lo guardan hasta que lo solicite la mamá que lo tiene guardado para una posibilidad futura de un pariente correlacionado que lo pudiera necesitar. El banco público se dona, no cuesta nada, se guarda y se da a cualquier paciente que lo requiera. Esta es la diferencia. Y hay otros privados que son bancos de sangre cuya licencia dice con disposición para células progenitoras hematopoyéticas. Esto quiere decir que pueden obtener estas células a través de máquinas de aféresis, ¿sí? Ahorita les digo cuáles son las características de donación. Existe subregistro de estas máquinas de aféresis que pueden estar en algún hospital privado y que no requieren de un establecimiento para guardar las células, porque cuando tienen las células madre o progenitoras o troncales de la máquina de aféresis, en ese mismo momento se trasplantan al familiar correlacionado. Entonces no es necesario tener un banco donde criopreservarlas. ¿Qué son las mentadas células progenitoras o troncales? Pues son células indiferenciadas que tienen la capacidad de reproducirse a sí mismas, o sea, clonan, y que pueden dar lugar a células especializadas para formar tejidos y órganos del cuerpo. Aquí ven que se pueden obtener de sangre periférica. Ahora les vamos a decir cuál es la metodología. Desde luego que la forma más fácil, común, inocua es a través de la sangre de placenta y que entre el binomio madre-hijo sano, ¿no? Y lo más interesante de esto, que vamos a ver un poquito más adelante, es que esta célula troncal, si se estimula de alguna manera, puede dar origen a células no solamente de la sangre, sino de tejido cardíaco o de otros órganos, como ahí lo ven, hígado, sistema nervioso central, páncreas y muchos otros. Pero las hematopoyéticas lo que tienen es la capacidad de repoblar a la médula ósea. Entonces son muy útiles en todas las enfermedades hematológicas malignas y principalmente en niños. Y además elevan la respuesta inmune. Aquí tenemos los tipos de células troncales unipotentes, que lo vemos en el centro, que pueden dar origen a totipotentes, un organismo completo, pueden clonar un organismo completo. Ahí tienen ustedes el caso de la oveja Dolly, ese es un caso de una célula unipotente, totipotente, que generó un organismo. Las multipotentes, que son de su misma capa o linaje, como son las células de la sangre que dan origen a médula ósea, o sea, a su mismo linaje.
o las pluripotentes, que tienen 3 linajes embrionarios. Estas son las que tienen más futuro, porque los 3 linajes embrionarios son los que vienen de las 3 capas de cuando nos formamos como fetos, que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, y cada una de estas capas da origen a los diferentes órganos. Entonces las pluripotentes son las que probablemente tengan más futuro y las que derivan en un solo tipo celular, y ahí ven ustedes algunos de los ejemplos. Entonces, las fuentes de obtención, ya dijimos, médula ósea, sangre periférica y sangre placentaria. Esto es el potencial terapéutico actual, autorizado, con experiencia y a nivel internacional. Ustedes han probablemente visto, leído, oído, televisión, que existen las de pulpa dental y que ya se van a abrir bancos de dientes de leche, así les llaman, que tejido graso, algunas personas ya se han sometido al trasplante de sus propias, estos autólogos, su propia grasa a cerebro, ¿sí? Esas no se pueden guardar, son lábiles, pero cuidado, todo esto está en fase de investigación. Esto no está autorizado, no hay protocolos todavía que digan estos pacientes con Parkinson se van a someter a trasplante de célula grasa y el éxito es así. Hay muchos registros a nivel mundial, ¿sí? Nosotros nos manejamos por los estándares de la Unión Europea. En Estados Unidos también hay marco jurídico que se basan también en la Unión Europea. Lo importante es que distingamos entre lo que es real y está autorizado como tratamiento efectivo en algunos casos y lo que está todavía en fase de investigación. Todo lo demás está en fase de investigación. En México sí se hacen algunos proyectos de investigación, pero todavía no están regulados, ¿sí? Fase de experimentación. El principal uso de las células troncales, hablando de las que dan origen a las células de la sangre, desde luego son en la población infantil, y esto es muy importante, las leucemias agudas, las inmunodeficiencias congénitas, las anemias aplásticas, linfomas y algunas otras enfermedades oncohematológicas en las que no se ha reportado más que éxitos aislados. Tenemos las células dendríticas, que también se derivan de las troncales, que están en fase de investigación y servirán, y en algunos avances ya en otros países, para producir vacunas terapéuticas, van a ser insumos para la salud. Principalmente las áreas de investigación al respecto son diabetes, inmunodeficiencia y algunos otros cánceres. Y las mesenquimales, que tenemos algunas que ya tienen uso terapéutico, como hablamos de médula ósea, hablamos ya de hueso, tendones, ligamentos, hueso y cartílago. Eso ya está como tratamiento definido en casos de implantes, como lo mencioné, y otras que están en fase de investigación, como son la regeneración del músculo cardíaco, el restablecimiento de cadena genética, que son las y algunos de la industria farmacéutica, son las más importantes y están en investigación. ¿Cuáles son los ensayos clínicos internacionales que están registrados? Pues hablando de regeneración de tejidos, el infarto agudo al miocardio, de hecho aquí en México se hizo en algunos pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología, la cardiopatía dilatada idiopática, la cirrosis hepática, todo esto se ha hecho a nivel de experimentación principalmente en ratas, en humanos muy poco, la colitis ulcerativa, la diabetes que ya mencionamos, la esclerosis múltiple. Y hablando de las de cordón umbilical, de sangre periférica, médula ósea, tenemos que sí se han también aplicado en las enfermedades que ustedes ven. Por ejemplo, en este tipo de células aplicadas tópicamente en las úlceras de personas con diabetes, en el pie diabético, es espectacular la forma como se regenera, que se cierra la úlcera y deja de doler. Esto sí se ha visto ya en estudios realizados aquí en México,
Desde luego, en insuficiencia de células madre corneales, también la aplicación de membrana amniótica para úlceras corneales es espectacular, pero todo lo tiene que hacer un profesionista que esté altamente capacitado en estas técnicas. Y ya les hablé de las otras que son hematológicas. Importante sería mencionar que existe un protocolo muy interesante de parálisis cerebral infantil comandado por la doctora Kurzbeck en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que ha dado muy buenos resultados en niños que han nacido con hipoxia cerebral y que ya están haciendo aquí algunos investigadores en el Hospital Universitario de Monterrey con buenos resultados, pero todavía no se han estandarizado. Existen legislaciones referentes a biobancos a nivel mundial, ¿sí? Desde el Consejo de Europa, que tiene un convenio para la protección de derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología en medicina. Esto surge desde el año de 1997. Después tenemos en Estonia la investigación alrededor de los genes humanos, se establece también un artículo al respecto. También en Finlandia, en el 2001, existe también una ley para el uso de órganos y tejidos con propósitos médicos. El asunto del cuidado de los biobancos médicos aparece en Suecia también en una ley, de biobancos en Noruega, de tejidos humanos en el Reino Unido, y la ley de investigación biomédica. Aquí tenemos título 5, capítulo 4 de biobancos en España. También existen guías mínimas para los pacientes que estén interesados en someterse a alguno de estos tipos de terapia, para que también ellos sepan la trazabilidad de lo que están adquiriendo, la identidad de las células, si se puede trazar el origen, su función, la inocuidad, la no generación de tumores, y todo esto en congruencia con evidencia científica. En México tenemos como base legal la Ley General de Salud, después la investigación para la salud en materia de salubridad general, tenemos el título 5, que es investigación para la salud, y el BIS en el genoma humano. El 317 BIS 1, el material genético no podrá ser utilizado para finalidades distintas o incompatibles con aquellos que motivaron su obtención, deben de obtener autorización previa del IMG. Tenemos un reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, pero todavía no tenemos bases específicas, que comentaba yo al inicio de esta plática, para el establecimiento de los biobancos. Y aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente en grupos de trabajo con la COFEPRIS, con la Comisión Nacional de Bioética, con vinculación social, con el jurídico de la Secretaría, para ver cuáles serían esas bases y que no proliferen establecimientos en donde no sepamos cuál es la fuente y si es una fuente segura. El Centro Nacional de la Donación Sanguínea ya tiene registrado un proyecto de norma ante COFEPRIS de la disposición de células progenitoras con fines terapéuticos. Estamos trabajando en un proyecto de modificación de ley al respecto, en donde ya se incluyen los nuevos giros de establecimientos y se incluye al banco de células progenitoras. Ya no de cordón, progenitoras troncales de cualquier fuente. Esto es muy importante. Y también estamos trabajando en la obtención, ya tenemos el traslado del CENATRA, del Centro Nacional de Trasplante, al Centro Nacional de la Transfusión, de todos los registros de los trasplantes de células progenitoras que se realizaron y se están realizando en el país. Y próximamente lo que queremos es tener nosotros el archivo de datos de todas las fuentes de células progenitoras que se estén trabajando en el país, para poder lograr un sistema de hemovigilancia y trazabilidad. Esto es muy importante, que también sea del conocimiento de las otras instancias. Entonces, la protección de datos personales incluye la buena práctica a través de un comité de ética en investigación. Creo que los comités de ética en las instituciones donde hace investigación han sido de veras una gran tranquilidad
para muchos de los que nos dedicamos a la investigación, de saber qué se está haciendo, en qué bases, con qué recursos. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ya también tiene su comité. Entonces tenemos que trabajar en todas estas áreas para proteger los datos personales. Creo que una cosa muy importante para poder cruzar información es que nos falta un sistema de informática que fuera compatible para todos, ¿sí? En donde tuviéramos el registro de qué se está haciendo, cuántos trasplantes, en dónde, de qué tipo, de qué fuente, hacia allá tendríamos que ir, ¿sí? Esto no es mexicano nada más, la problemática con diferentes niveles de desarrollo es mundial o internacional. Por ejemplo, uno de los conflictos importantes es la descripción de la hoja del consentimiento informado. Parece que nosotros hablamos muy claro y que el paciente nos entendió perfecto y firma. Y luego resulta que vienen las demandas, ¿no? ¿Sí? ¿Y a mí por qué me demandan? Ah, no, pues yo no entendí eso. Y eso lo tenemos desde hace mucho tiempo. El caso más sonado es de una mujer afroamericana que sin su consentimiento se tomaron células de su tumor canceroso, las cultivaron y se dio una línea celular de investigación clonada inmortal, por decirlo de alguna manera, de esta mujer que se apellidaba Lax, y de esto se realizaron más de 70,000 publicaciones y hasta 1996 reconocieron ante la familia que esto había sido una línea de células de ella comercializada y los tuvieron que indemnizar, ¿sí? Y así es como empieza a surgir la claridad de los conceptos que uno tiene que manejar. La experiencia de nuestro banco de células progenitoras se las voy a platicar porque creo que es muy importante. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes, y esto está establecido en el 321 de la Ley General de Salud. ¿Por qué nos interesa a nosotros guardar células progenitoras? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin o el interés? El problema es que en México, y aquí lo vemos, tenemos 3 estratos poblacionales altamente afectados por enfermedades oncohematológicas, principalmente leucemias. En segundo lugar, linfomas. Y aquí vemos que en la población de 4 años, de 1 a 4 años, la leucemia es la 4ª causa de muerte, y las leucemias con el 50%. En el grupo de 5 a 14 años, representan la 2ª causa de muerte, los tumores, siendo la leucemia la causante del 50%. Y de 15 a 24 años ocupan el 3er lugar, igual casi el 40%. Entonces, esto surge como una posibilidad de curación para estos pacientes, porque sí, se puede hablar de curación. Las fuentes ya se las mencioné. Inicialmente se empezaron a obtener células madre de la médula ósea. La médula ósea es el tuétano del hueso. Teníamos que picar crestas ilíacas anteriores, crestas ilíacas posteriores, esternón. Para obtener la médula ósea eran muchos piquetes bajo anestesia general, era costoso, se tenían que hacer hasta 100 punciones, y esto al donador desde luego le causaba dolor, le causaba fiebre o infecciones, y las células provenientes, las células troncales provenientes de este tipo de procedimiento provocan más enfermedad de injerto contra huésped. Quiere decir que el que lo recibe las rechaza, y ese es otro tipo de enfermedad. La otra fuente entonces es la movilización. ¿Se acuerdan que les dije no sé cuántas máquinas de aféresis estén funcionando en el país? Ahí tenemos el ejemplo gráfico en la fotografía del centro de lo que es una máquina de aféresis. Entonces el donador recibe primero un tratamiento con un medicamento que se llama unidad estimulante deformadora de colonias, para que estimule la producción de sus células de la médula ósea y salgan a la sangre periférica. Se conecta a la máquina por un brazo, se le saca la sangre, una máquina de citometría de flujo escoge solamente las troncales o madre y todo lo demás se le regresa al donador, ¿sí? Pareciera muy fácil.
pero al darle este estimulante de unidades formadoras de colonias, se le puede producir esplenomegalia, o sea, que crezca el vaso, y este vaso se puede llegar a romper por la sobreestimulación. El donador también puede presentar fiebre y dolor óseo. Entonces, estamos obligados a decirles a ellos cuáles son los riesgos y las posibles consecuencias. A lo mejor no, pero pueden pasar. Y finalmente, la fuente más segura o más fácil, no tiene complicaciones y tiene mucha flexibilidad de compatibilidad a través del antígeno leucocitario de histocompatibilidad, que es el HLA, presenta menos incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, es una recolección única, es la que proviene de la sangre placentaria. El único problema que tenemos al respecto es que trae baja cantidad de células calificadas como madre, que son las CD34, y esto nos impide hacer trasplantes de una sola unidad de cordón en niños que pesen más de 35 kilos. Ellos van a necesitar 2 cordones. Esa sería pues la única desventaja que podría yo mencionar en este tipo de procedimientos. ¿Por qué nosotros informamos y pedimos que no guarden, pero que sí donen su sangre de cordón? Porque la mayoría de los pacientes que requieren la unidad de cordón de sangre placentaria no tienen un cordón guardado, son el 70%. Entonces a ese 70% les necesitamos buscar en un bioarchivo una unidad compatible. Si no tenemos donaciones, pues no tenemos suficientes cordones. La otra es que la probabilidad de que un hermano sea compatible nada más es del 25%, no es el 100%. Entonces a lo mejor yo lo tengo guardado y no va a ser compatible ni para el hermano, ni para el tío, ni para algún familiar correlacionado. Es la misma casi probabilidad de encontrarlo mejor en un banco público. Las ventajas de las células progenitoras provenientes de cordón es que la disponibilidad es muy alta, tiene baja inmunogenicidad, aumentamos el repertorio genético, que en México es difícil, porque si nos vemos aquí sentados, vemos la gran diversidad genética que tenemos en nuestro país, ¿sí? Habemos blancos, morenitos, con cara de japoneses, más oscuritos, el pelo chino, tenemos genes. En México, ahorita se los voy a mencionar, hicimos un estudio. Si nos vamos a Suecia, son suecos, todos son casi güeritos de ojos azules. Aquí tenemos una mezcla de amerindio, caucásico, oriental y africano. Depende de qué mexicano seamos, si somos de Chiapas, o somos de Nuevo León, o somos de Zacatecas, o somos de Guerrero. La mezcla es gigantesca. Entre más cordones donemos, mayores posibilidades de encontrar compatibilidad, ¿sí? Y este tipo de células progenitoras tiene mucho más bajo riesgo de transmitir infecciones, ¿sí? La probabilidad de que yo guarde mi cordón, para mí, o sea, es de 1 en 25,000 que la llegue a usar. Por eso pedimos, dónalo, no lo guardes. El banco de sangre puede proveer a todos los pacientes de población pediátrica, y debo decir que no todos son candidatos a trasplante. El niño que tiene este tipo de padecimiento primero tiene que entrar en revisión completa de la enfermedad a través de la radioterapia y de la quimioterapia, y una vez que está en remisión lo tienen que someter a un tratamiento especial para que pueda recibir el trasplante con pocas probabilidades de rechazarlo. Y de todos los que reciben un trasplante, el 50% se cura, el otro no. Y hay veces que algunos hay que volverlos a someter a un segundo trasplante. No todas las mamás pueden donar su cordón. En el centro damos pláticas informativas los miércoles y los sábados a las 10 de la mañana. Tienen que ser mayores de 18 años, con embarazos controlados normal, biometría hemática normal, sin antecedentes de transmisión de enfermedades infecciosas o congénitas. No podemos recibir a mujeres con eclampsia, preeclampsia, con menos de 34 semanas de gestación, que hayan tenido ruptura prematura de membrana, que hayan tenido fiebre
o sufrimiento fetal o anemia. O sea, tiene que ser el binomio madre-hijo 100% sano para tener células sanas. El proceso es muy fácil, se corta el cordón y se deja que por gravedad a través del cordón entre la sangre en esa bolsita que ven ahí. El Centro Nacional les proporciona el kit de recolección totalmente gratis. A la mamá embarazada le da el kit y allí viene un instructivo para el ginecobstetra de cómo obtener esta sangre. ¿Por qué es importante? Porque tiramos el 50% de los cordones que nos llegan al centro por mala colección. No leen el instructivo, el ginecobstetra tiene prisa, les pedimos que llenen 90 mililitros y llegan con 80 o con 40. O el tubito no trae el nombre de la mamá o no viene la carta de consentimiento informado y por alguna razón 50% se van a la basura. Después le quedamos todo gratis y capacitación, no se necesita refrigerar, lo único que queremos es que nos los entreguen a las 24 horas de obtenido y si no nos los pueden llevar, vamos por ellos. ¿Sí? Todos los estudios que le hacemos al cordón para que vean que no todos los cordones son útiles, y esto es lo que hace y lo hace a uno sospechar algunas cosas. Porque si el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que está certificado y hace todo este procedimiento, rechaza el 50% de los cordones, los bancos privados aceptan el 100%. Nunca rechazan el cordón, todos los guardan, todos sí. Entonces, ¿qué hacemos? El peso y el volumen, 90 mililitros, que la documentación venga completa, la biometría hemática debe ser normal y necesitamos por lo menos 800 millones de células, de leucocitos de células para poderlo guardar. Tenemos que cuantificar las células madre, si no es suficiente no se puede guardar. Hacemos grupo sanguíneo, hacemos cultivos para detectar bacterias, debe de estar libre de todo. Hacemos tamizaje serológico para hepatitis B, hepatitis C, VIH, tripanosoma cruzi, sífilis, brucela, enfermedad de Chagas, y hacemos toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y también Epstein-Barr. Tipificamos el antígeno de compatibilidad HLA y ya que cumplió con todo esto, lo guardamos a menos 196 grados en nitrógeno líquido. ¿Cuál es lo que ha pasado ya en México? Estamos a punto de llegar al trasplante número 300. La mayoría, aquí está la población que nosotros hemos atendido, que van en edades de rangos muy amplios, pero la mayoría son niños. Y como ustedes pueden ver, leucemias y linfomas y anemias aplásticas, pero básicamente casi el 60% son niños con leucemias agudas. Aquí están las instituciones en donde se han realizado estos trasplantes: el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Universitario de Monterrey, el 20 de noviembre del ISSSTE, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Infantil Federico Gómez, que es el que más nos pide, y algunas instituciones privadas, y hemos mandado también cordones al extranjero. Desde luego que tiene varias connotaciones. La unidad lo único que tienen que hacer es pedirla, tiene que hacerse en una institución donde haya un comité de trasplante, que haya un médico especialista que valore al paciente, y si es del sector salud, generalmente el cobro es 0 pesos, ¿sí? Cuando se trata de instituciones privadas, tenemos un tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda, que es la que nos marca los costos. Pero sí les puedo decir que a nivel privado, si un cordón lo traen del extranjero, les cuesta por lo menos $25,000 o 15 o 20,000 euros, depende de dónde lo traigan. Entonces, ¿por qué no fortalecer el Banco Público de México de Células Progenitoras? Esto nada más es para mostrarles. Es una gráfica que amablemente nos prestó el doctor Olaya del Instituto Nacional de Pediatría, en donde él es el trasplantólogo, y vean que en azul están las células del cordón umbilical, que se usan mucho más frecuente que las que están en verde, que son de sangre periférica, y que la tendencia de médula ósea es a desaparecer. ¿Sí?
Entonces, tenemos este banco a disposición de México con más de 1.600 unidades criopreservadas. Tenemos un tanque al que le cabe el doble, ¿sí? Y todavía tenemos otro vacío que ojalá que llenemos muy pronto. Aquí están todos los tipos de certificaciones y acreditaciones con las que cuenta el Banco del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Incluso tuvimos el primer lugar en eficiencia en la Asociación de Donadores de Médula Ósea en el año 2010 y en el 2011 y el 12 el segundo lugar de eficiencia, o sea, con respecto, es el número de unidades guardadas con respecto a las que se trasplanten, ¿sí? Eso que también tiene la utilidad de conocer lo que les decía el HLA de la caracterización de la población mexicana. Ya les adelanté cuál es nuestro componente. Para esto necesitamos más cordones de origen que tengan el componente de origen africano y para aumentar el número para tener más soporte para otros tipos de pacientes. Para esto nosotros hicimos una propuesta, ya la puedo decir a nivel nacional, que fue muy bien aceptada, de hacer convenios con las secretarías de salud de los estados para obtener cordones umbilicales de todos los estados y también poder cubrir las necesidades de estas poblaciones en sus pacientes pediátricos. Estos son los retos actuales. Aquí vemos la gran diversidad genética. También el otro reto y riesgo es evitar la publicidad de lo que se ostenta como productos milagro, plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es muy publicitado en clínicas de cosmetología. Ahí es donde lo inyectan casi como el botox para regenerar tejido en la cara. Lo hacen sacando sangre a la persona que se lo van a poner, centrifugan y el plasma lo inyectan. Tampoco hay metodología, tampoco hay registro, pero se hace mucho en México. Se ostenta como tratamiento para lesiones deportivas degenerativas de articulación. Hablan de la terapia celular suiza, en fin, antivejez, ¿eh? Pues con esa tendencia que tenemos todos a creer que podemos ser inmortales y jóvenes para siempre, pues cualquiera paga lo que sea por verse así, ¿no? Y esta es un área de oportunidad pues para todas estas personas que se aprovechan del boom de las células madre. Entonces, la preocupación es internacional y surge entonces la Declaración de Quito en el 2012 sobre terapias celulares sin evidencia demostrada. Esta ley, esta declaración, la propone la Red y Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, de la cual México es miembro, participante, y nos piden que todos los países transmitamos esta declaración que establece el rechazo rotundo a la oferta de tratamientos curativos con células progenitoras sin evidencia científica o demostrada. Condena la adquisición de este tipo de células o de otros órganos para trasplante, explotando a poblaciones vulnerables. Establece la necesidad de apoyo a la investigación científica, ética y estrictamente regulada, la necesidad de establecer mecanismos legales y administrativos en todos los Estados miembros, la lucha contra los delitos conexos a fraude con tratamientos de células madre y propone la unificación de esfuerzos a nivel internacional para impedir que se establezcan redes delictivas en este tema. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, como ya les mencionaba, con Senatra, COFEPRIS, Vinculación y Coordinación de Asuntos Jurídicos para definir este marco y las políticas públicas. Lo estamos ya trabajando. Somos responsables ya del registro de trasplante, tanto en privadas o públicas instituciones. Estamos formalizando el registro de existencia de células progenitoras de bancos públicos y privados, y el objetivo es el enlace nacional e internacional para intercambio de estas células, en su caso, para investigación no terapéutica.
Por lo tanto, y para concluir, los biobancos son una preocupación ética global de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, y desde luego nuestro país también participa de esa preocupación. Necesitamos ampliar la información para mejorar la confianza del público en la toma de sus decisiones, y es necesario informar claramente acerca de riesgos y beneficios a la población. Termino con esta frase de que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, que es el lado de la humanidad, del doctor Jerónimo Favaloro. Y los invito a dar luz a 2 vidas, a donar el cordón umbilical. Muchísimas gracias. Enriquecedora, sino muy interesante su plática. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Sí, doctora. Doctora, ¿qué hay con respecto de lo... Tengo entendido que el nombre correcto es genotrasplantes, es decir, el mismo concepto general, pero tratándose de células de otros animales al ser humano. Sí, el término es ese, pero nosotros no tenemos registros de genotransplantes. Digo, pero es curioso y le hago la pregunta porque precisamente en la historia de la medicina, el primer genotrasplante, bueno, no es el primero quizá, pero los grupos sanguíneos, toda la historia de ellos fue precisamente por introducir sangre de cordero a algunas personas en Inglaterra, y entonces, bueno, de ahí se vino desarrollando todo esto, y pues parece ser que no se murieron. No, sí se murieron. Sí, desde luego hubo reacción transfusional, esto lo hizo Blundell, y después Karl Landstein, el austriaco, identificó los grupos, primero el sistema AB0 y posteriormente el sistema RH, y viene todo el desarrollo de la medicina transfusional, que tiene su mayor auge después de la guerra, porque en la Segunda Guerra, en la primera y en la segunda, fue donde más transfusiones de sangre se necesitaron, y esto hizo que se desarrollara la investigación al respecto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, le agradecemos mucho el nombre del doctor Manuel Pérez Chávez, Gracias. presidente de la Comisión Nacional de Bioética. Muchas gracias. Y le damos las publicaciones de la comisión. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Y al auditorio le invitamos para el próximo 16 de mayo, en el mismo horario de 12 a 1, estará la ingeniera Enriqueta Molina Macías, directora general del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, con el tema los transgénicos y sus implicaciones bioéticas. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.